¿Quieres saber cuál es el poder de tus palabras? Es decir, todo lo que comunicas todos los días con la gente cercana, con tus amigos, con la pareja. Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal de coaching. Soy Liliana. Muchísimas gracias por acompañarme. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos, muchas gracias. Permíteme hacerte la invitación para suscribirte y acompañarme, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching y el desarrollo, porque si estás aquí significa que eres una persona que, al igual que yo, estamos en la búsqueda de ser nuestra mejor versión, de aprender, de sacar todos esos aprendizajes que nos van a ayudar en la vida para ser una mejor persona, un mejor profesional. Y también, ¿por qué no?, vas a encontrar en este canal algunos videos que dicen frases de motivación, y esas son simplemente algunas de las frases que te comparto y que además creo que también guardan muchísimo aprendizaje mientras nos ayudan y nos acompañan en el camino, pues a tener un día y una vida mejor. Bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre este tema que se me hace súper interesante: el uso y poder de las palabras. ¿Cuál es el poder que tienen las palabras? Si tú te has preguntado, oye, bueno, ¿cuál es el poder que tiene todo eso que digo todos los días, ¿no? Las conversaciones que mantengo con otras personas en el trabajo, en la oficina. Mira, lo primero que te diría es que prestes atención a todo aquello que dices, porque con eso lo estás abriendo al mundo y con ello estás creando activamente tu realidad actual. Qué padre, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo es todo esto? Si tú y yo nos conocemos de hace tiempo, pues sabes que me encanta y me apasiona el tema del pensamiento, ya que se dice que con el pensamiento creamos el mundo. ¿Y cómo es esto? Mira, está demostrado científicamente que como somos, sentimos, y lo que sentimos normalmente lo emitimos en nuestro lenguaje o con el uso de las palabras, porque en algún momento todo aquello que estamos entreteniendo en el pensamiento lo llevamos a nuestra realidad física a través del lenguaje. Por lo tanto, se puede decir que somos seres lingüísticos. Ahora, todo esto de las palabras y los pensamientos es interesante porque, mira, en promedio una persona normalmente tiene entre 12,000 y 60,000 pensamientos al día, de los cuales el 80% son negativos y recurrentes. ¡Wow! Imagínate. Ahora, a veces podemos pensar, bueno, pero eso en realidad no tendría nada de malo. ¿O por qué pasa esto? Bueno, lo primero es, ¿por qué pasa? Normalmente la mente tiende a lo negativo, casi siempre. ¿Y cuál es la razón? Esto tiene perfectamente lógica, porque en la antigüedad, imagínate, las personas pues tenían que, su cerebro reptiliano tenía que reaccionar inmediatamente por si aparecían situaciones de peligro. Y imaginemos un ejemplo en donde quizás, no sé, estuviera una persona y de repente lo acecha un león. Pues en ese momento, imagínate, no se iba a poner como a reflexionar, o como sería la parte cerebral córtex o la corteza cerebral, no se iba a poner a reflexionar de, oye, ahí hay un león y parece que tiene hambre. Simple y sencillamente la persona, de forma inmediata, que sería nuestro cerebro reptiliano, pues y inmediatamente haría que la persona actuara y se moviera del lugar. De lo contrario, pues eso podría haber terminado en tragedia. Por esa razón, normalmente y desde la prehistoria hasta nuestros días, aunque no hay un león que nos persiga, normalmente pues el cerebro y el objetivo principal de la mente es mantener tu bienestar. Por esa razón, casi siempre estamos buscando las cosas negativas, estamos buscando como los peores escenarios y qué es lo peor que me podría pasar y cuál es el peor escenario que se puede presentar. Eso tiene toda la lógica del mundo, porque lo que queremos es pues mantenernos sanos, mantenernos a salvo y fuera de todo peligro y de todo riesgo. Ahora, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando simple y sencillamente dejamos que la mente se salga con la suya y todo el tiempo esté
entreteniendo esos pensamientos negativos. El dato que te acabo de compartir sobre el 80% de nuestros pensamientos tienden a ser negativos y recurrentes es un peligro. ¿Por qué razón? Porque si tú entretienes pensamientos negativos todo el día, todos los días, de forma frecuente, de repente ya se te pasó el año y sigues pensando y pensando en cosas o enfocándote en cosas negativas, eso va a hacer casi siempre que tengas una emoción diferente. La emoción que te puede insertar esos pensamientos negativos es una sensación de miedo, de angustia o incluso hasta de ansiedad. Y esa emoción normalmente va a salir en algún momento, tú la vas a expresar con el mundo a través del lenguaje. Ahora, esas palabras van a salir con las personas, es decir, con tus amigos, con tu pareja, con los conocidos. ¿Y tú qué es lo que vas a hablar? Normalmente vas a hablar cosas negativas, cosas que te ponen triste, que te ponen mal, de tantos problemas, de que no has salido de alguna situación complicada por la que estás atravesando y le vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta forma de pensamiento no nos ayuda y no nos agrega valor por la sencilla razón de que si estamos hablando constantemente y sacando al mundo todas esas cosas negativas, casi siempre las acciones van a ir ligadas con el lenguaje y las acciones determinan nuestra identidad. Por eso el riesgo de hacer eso de forma frecuente por un periodo largo de tiempo puede ser que incluso hasta se modifique nuestra identidad y de repente puede haber personas que tú conozcas que digas, wow, o sea, esa persona, no sé, o sea, como que normalmente tiende a ser negativa, tiende a ser pesimista y tal parecería que no le puedes conversar o no le puedes platicar nada porque está buscando lo negativo en todo. Es decir, si de repente dices, ay, qué lindo día, parece que va a llover, no, olvídate, o sea, la lluvia es terrible, con eso el tráfico se pone pero mortal. Y tú dices, ah, no, pues sí, ok. Y de repente si le dices, oye, ¿sabes qué? Qué padrísimo. O sea, ahora están abriendo como el supermercado más temprano. No, pero ¿cómo? O sea, vas y ya ni siquiera puedes ir a determinados horarios al súper porque está lleno de gente. ¿Cómo es posible? Y dices, qué increíble, ¿no? De repente podemos incluso hasta de forma de comportamiento y de conducta, podemos ir transformando nuestra identidad. Y a lo mejor antes quizás eras una persona más relajada, eras una persona que sonreía más, eras una persona que era más agradable en general con los demás, con tu familia, con tus amigos, con los demás. Y probablemente los problemas y los diferentes retos que se fueron acumulando a través de los años y de la vida, puede ser que incluso hasta fueron transformando esa identidad de la que te hablo. Por esa razón, todo esto de lo que te estoy hablando tiene muchísima relevancia y mucha importancia si así lo quieres ver y si quieres poner atención en ese tema que es tu desarrollo personal, porque es lo más valioso que tienes. Así que el poder de las palabras importa muchísimo, porque todo nace en el pensamiento. Por eso, si hacemos un resumen de todo esto que te vengo compartiendo, te diría, ¿cómo vamos a solucionar? ¿O cuáles serían dos soluciones que quiero compartirte para decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Ya veo que es importante pues tener pensamientos que me ayudan, pensamientos que me agregan valor y por otro lado también cuidar cuál es el lenguaje, cuáles son las palabras que estoy empleando al comunicarme con los demás, ¿ok? Porque todo esto al final del día se va a traducir en acciones y esas acciones pues van a transformar mi identidad y por ende también mi realidad actual. Todo está conectado. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ok, mira. Te voy a compartir dos ideas que es como una posible solución que tú puedes empezar a hacer y transformarla poco a poco en un hábito. La primera de ellas sería, ok, lo primero es identificar cuáles son esos momentos en donde tu mente simple y sencillamente se va e invierte demasiado tiempo en pensamientos negativos. Cuando te caches que estás pensando en cosas negativas y que estás autocriticándote, juzgándote o juzgando a los demás o la situación y estás fastidiado o estás fastidiada en eso,
Pon atención a ello y trata de modificarlos, trata de darles la vuelta. Ahora, esto, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé y sé exactamente lo que te estoy pidiendo. No es un tema fácil, sin embargo, es algo que puedes hacer y que tú y yo podemos poner toda la atención del mundo a ello. Cuando te caches que estás pensando cosas negativas, en ese momento hay que hacer un alto y decir, a ver, ok, este pensamiento no me está ayudando, lo voy a guardar en un cajón imaginario, lo voy a meter en un cajón y después lo voy a sacar y después voy a ver de qué se trata. Pero hay que darle la vuelta. Ahora, con esto no te estoy diciendo que ignores los problemas y que digas, bueno, Liliana, ok, entonces como es malo tener pensamientos negativos, pues voy a ignorar las situaciones malas que me suceden y voy a ignorar los problemas y simplemente me voy a comportar evadiendo todo lo malo que pasa a mi alrededor. No, no necesariamente, porque, ojo, aquí el punto de esta recomendación es no que evadas los problemas, sino más bien no estar rumiando el mismo tipo de energía. Cuando le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esos pensamientos negativos, nos estamos enfrascando de repente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y nos comenzamos a ciclar de forma que ya no estamos resolviendo, ¿no? Es como cuando, no sé si te ha pasado, es como, por ejemplo, cuando estás pensando y pensando y pensando en eso mismo que es negativo, pero ni siquiera estás resolviendo, no estás viendo cómo sí darle la vuelta a ese problema, cómo sí solucionar esa situación desafortunada por la que estás atravesando, o cómo sí ser una mejor persona, o cómo sí buscar alternativas y solución. Eso es completamente diferente a que si de plano estás dándole vueltas al mismo tema, estás generando la misma energía negativa que es la que no nos ayuda. Por esa razón, la primera idea que en la que te puedes apoyar como una posible solución es primero, identifica cuáles son esos pensamientos negativos que entretienes de forma frecuente y modifícalos. ¿Qué otra cosa puedes hacer para modificar esos pensamientos? Bueno, puedes cambiar el tema, puedes hablar con las personas de otro tema, simplemente no clavarte en la crítica, en el chisme, en la información que no te va a dejar nada de valor, simplemente es tratar de darle la vuelta. O incluso hasta puedes hacer alguna actividad física, por ejemplo, el ejercicio es algo buenísimo y si tú tienes ese buen hábito del ejercicio, el moverte y simplemente ponerte en actividad, eso le va a ayudar a tu organismo en general, pero principalmente también para la mente, porque ya lo dirían algunos científicos, el ejercicio principalmente es para la mente antes de la apariencia física. Así que esa es la primera idea que puedes poner en práctica para solucionar este tema. Ahora, la segunda solución que puedes poner en práctica es, ok, cuando ya hayas hecho de esto anterior, de la idea anterior que te acabo de compartir, que ya lo hagas de forma habitual y te quites esos pensamientos negativos y te trates de enfocar en resolver en lugar de preocuparte, hay que ocuparte. Cuando ya logres tenerlo como un hábito y que vayas avanzando de forma habitual en ese aspecto, entonces ahora llega el momento, y esta es una cosa que a mí me encanta, que es plantar ideas para generar la realidad actual que quieres. Eso es ir un paso más adelante. Es decir, ¿cuál es la realidad que tú quieres manifestar? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es esa apariencia que tú quieres tener? ¿Cuál es esa identidad que tú quieres construir? ¿Cuáles son las ideas de negocio que quieres diseñar? ¿O cuál es esa idea profesional de la que quieres hacer para ser una mejor versión tuya? Ok. Para generar esa realidad, entonces ahí tú vas a utilizar tus pensamientos de forma intencionada, o como diría Napoleón Hill, a lo mejor si has escuchado el trabajo de Napoleón Hill, que decía, bueno, te hablaba un poco de la sugestión o de plantar ideas. Más que utilizar esa palabra de sugestión, a mí me gusta utilizarla como una invitación, más que sugestión, como invitación a que pongas atención a qué es lo que quieres crear nuevamente, qué es lo
lo que quieres diseñar en esta realidad, el día de hoy, cuál es la persona que quieres ser, qué es lo que quieres tener, incluso y hasta, ¿por qué no?, cosas materiales que quieres tener, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Plantando ideas de pensamientos que te ayudan. No diría pensamientos positivos porque también el ser positivo al 100%, es decir, los extremos, es de alguna manera como decir que no existe lo negativo y no se trata de eso, ya te lo explicaba previamente, no se trata de que no exista, simplemente se trata de enfocarte en la energía que te ayuda. Ahora, si tú vas a plantar esas ideas y esos pensamientos, hazlo con ideas que te sumen, ideas que te agreguen valor, ideas que te hagan ir para ser la mejor versión tuya. Ahora, si eso incluye, por ejemplo, tener una mejor posición laboral, eso incluye a lo mejor alguna meta material, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Y esas ideas, eso sí es muy interesante entretenerlo. Eso es muy interesante entretener ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, incluso si estás pensando en esa persona que te gusta o en ese nuevo trabajo que quieres conseguir, si estás pensando en eso, tu mente va a ir creando cosas increíbles y va a llegar a conclusiones y va a generar ideas para que tú consigas eso que tanto quieres. Así que esa sería la segunda idea para que pongas en práctica y sobre todo que tengas presente todo el tiempo que el poder de tus palabras y lo que estás sacando al mundo tiene un increíble impacto en tu vida personal y laboral. Por esa razón, acuérdate, las palabras, tus palabras tienen un poder enorme. Así que si cuidas lo que hablas, la forma en la que hablas, la forma en la que piensas, todo eso va a ayudar a que tengas un mejor comportamiento. Y si te apoyas con estas dos ideas o estos dos tips que te acabo de compartir, pues muy seguramente, más allá de evitar o saltar cosas negativas y que no te ayudan, puedes incluso generar y crear, así como manifestar tu realidad actual. Bueno, espero que este video te sea de utilidad. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Si te gustó el video, dale like y también compártelo con alguna otra persona que tú creas que se puede beneficiar de esta información. Bueno, espero que tengas un excelente día y te veo pronto.